sin parar, cantando alabanzas al Señor, hablando de su gloria y majestad. Él es el Rey. Toda la iglesia sin parar, cantando alabanzas al Señor, hablando de su gloria y majestad. Él es el Rey. Toda la iglesia sin parar, cantando alabanzas al Señor, hablando de su gloria y majestad. Él es el Rey. Toda la iglesia sin parar, cantando alabanzas al Señor, hablando de su gloria y majestad. Él es el Rey de Israel. Él es digno de su mejor adoración. Dele un grito de júbilo. Recibe nuestra adoración, Señor, porque tú eres digno, Dios, santo, grande, muy bueno, Señor. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los Amén. Tú eres Cristo no está hermoso, muerto, Señor. Está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto. está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto. está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto. está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Dele un grito. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora yo lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, te haré más por causa de Jehová.
Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Cantábamos ahora donde dice David, porque son palabras de David, que por causa del Señor me haré más vil. Y recuerdo cuando David iba feliz porque llevaban el arca hacia Jerusalén, el arca que en ese entonces representaba la presencia de Dios. Y David iba feliz, contento, danzando. Y entonces a la esposa de David, Mical, le pareció vil lo que estaba haciendo David, el rey, cómo se rebajaba en medio del pueblo danzando con todos esos plebeyos según ella. Y entonces David le contesta: pues si eso es ser vil, entonces por causa del Señor me haré más vil. Y por eso esa canción que cantábamos. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos aquí porque tú estás aquí, Señor, y porque tú estás en cada uno de nosotros, Dios Todopoderoso. Te alabamos, te glorificamos y te doy gracias por esta palabra, Señor, que va a ser enviada en tu nombre, que quede sellada en cada mente y en cada corazón por tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y honra de tu nombre y bendición de todos los que la recibamos. Amén y amén. Voy a leerles en el libro de Mateo, capítulo 18, los versículos 23 al 30, y acá en la pantalla va a aparecer la versión Dios habla hoy de la palabra de Dios. Dios habla hoy. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Amén y amén. Quiero compartir una palabra que he titulado: lo merezco y no lo merecen. Lo merezco y no lo merecen. Y en este pasaje que acabamos de leer, me hace recordar lo insensibles y faltos de misericordia que somos en muchas ocasiones nosotros los seres humanos. Recuerdo en mis tiempos de colegio que algunas veces, no sé si les pasó lo que a mí, llegamos a clases sin la tarea. A mí me pasó algunas veces de llegar a clases sin la tarea. Es más, a veces tan descuidados que decía el profesor que iba a revisar la tarea y uno preguntaba: ay, ¿había tarea?
porque así de despistados andábamos a veces. Y entonces, algunas veces cuando llegábamos ahí a clase y que Falla hizo la tarea, ¿cuál tarea? No, pues tal. Uy, hermano, deme la copia. Y uno ahí a toda carrera hacía la copia y bueno, se ponía a copiar. Y no dejaba de haber, cuando ya llegaba la hora de revisar la tarea, de pedir el profesor la tarea, que se levantaba por ahí alguien y decía: Falla, copió la tarea ahorita, antes de usted entrar, profe. De una vez el soploncito, ¿cierto? El que lo aventaba uno. Y resulta que ese mismo que lo aventaba uno, en muchas otras ocasiones también había copiado la tarea. Resulta que recibíamos una clase que se llamaba dibujo técnico. Y a mí realmente no me gustaba el dibujo técnico. Y se me dificultaba mucho. Y entonces alguna vez un compañero mío llegó con 2 hojas del dibujo. Usábamos ese papel Bond 28, se llamaba en ese entonces, no sé si todavía existe. Y yo le dije: uy, hermano, yo ¿por qué no me regala? Resulta que uno era el original que él había hecho y el otro era como un borrador. Yo le dije: regáleme ese borrador aunque sea, porque para presentarlo. Y me lo dio. Entregamos la tarea y cuando el profesor nos lo devolvió calificado, pues resulta que yo saqué más nota que el dueño que el compañero. Y entonces estaba todo triste por esa razón. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Por qué les cuento esto? Como seres humanos, nosotros tenemos la tendencia a 2 cosas principalmente que son erradas en cuanto a lo que es la gracia, en cuanto a lo que es el perdón. Y como primera medida es creer que merezco el perdón y su recompensa. Yo lo merezco. Yo merezco ser perdonado, ¿cierto? Y merezco todos los beneficios que viene de ese perdón. Y vamos a volver a leer ahí en Mateo capítulo 18, los versículos 25 al 26, donde dice la palabra: como aquel funcionario no tenía con qué pagar, y realmente la deuda de ese funcionario con el rey era impagable, era demasiado grande. Ni trabajando las 24 horas de todos los días podría pagar la deuda que tenía con el rey. Y dice: no tenía con qué pagar. El rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilla delante del rey y clama, ¿cierto? Pide misericordia. Dice que se arrodilló y le rogó. Yo me imagino los ruegos. Quizá uno cuando lee la palabra no alcanza a captar la angustia de ese hombre, porque iba a ser encarcelado o iba a ser incluso vendido, más bien como esclavo, porque en ese entonces así eran las cosas, junto con su familia y sus hijos. Y me imagino la angustia y me imagino el ruego de ese señor. Era una súplica con llanto, con ruego tremendo. Y le dice: tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Se lo pagaré todo. Eso eran palabras, simplemente porque no había forma de cómo pagarle al rey lo que le debía. Pero mire lo que hace el rey. Dice: y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Fue por compasión que el rey le perdonó la deuda, porque realmente este hombre no podía pagarle la deuda, y además lo recompensó dándole la libertad.
quedó libre, descansadito, con la paz de saber que una deuda impagable había sido pagada. Y salió, me lo imagino, contento, feliz, con tamaña bendición. Yo creo que si nosotros tenemos una deuda bancaria o de alguna clase y de pronto vamos a pagar la cuota y nos dicen, no, ya alguien vino y pagó la deuda, la felicidad es muy grande. Pues diremos quién la pagaría. Bueno, pero averiguaríamos si se puede averiguar, pero la felicidad es muy grande. Yo me imagino este hombre después de que recibe semejante bendición, semejante beneficio tremendo. Y dice los versículos 8 al 9. Leamos Salmos capítulo 103, los versículos 8 al 9, perdón, y voy a leer en la versión que hay ahí en su puesto, en la silla, PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice: el Señor es compasivo y misericordioso, es paciente y abunda en fiel amor. No acusará para siempre ni nos guarda rencor todo el tiempo. O sea, cuando la palabra dice que no nos guarda rencor todo el tiempo, quiere decir que Él no estará enojado con nosotros todo el tiempo. Dice: no nos ha dado el castigo que merecen nuestros pecados, ni nos trata conforme a nuestras maldades. Y si trasladamos esto a nuestra propia vida espiritual, mis hermanos, con nosotros ha sucedido algo parecido a lo que le sucedió a este funcionario de ese rey. Nosotros en la vida acumulamos una deuda con Dios impagable realmente, una deuda de pecado. Yo creo que desde que pudimos pecar, empezamos a pecar. Y empezamos a acumular una deuda con nuestro Señor muy grande, que era impagable en verdad. Más cuando la Biblia misma nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte espiritual es una muerte tremenda. Y en parte muerte física, porque el pecado en muchos de los casos es lo que nos ha enfermado, lo que nos enferma. El pecado es lo que ha traído mayores desgracias a esta tierra. Por eso les compartí en otra ocasión y les decía que los mandamientos de Dios no los miremos como prohibiciones, porque a veces nosotros los miramos como prohibiciones. Es que Dios me prohíbe, es que Dios me... No son prohibiciones, son protecciones. Los mandamientos de Dios son protecciones que Dios tiene con nosotros. Como cuando el niño quiere cruzar la avenida, que está pasando carros, él la quiere cruzar y el papá lo agarra y no lo deja. Y el niño se pone bravo porque el papá no lo deja cruzar la calle solo. Y el niño se enoja con el papá pensando que es que el papá no lo quiere, que el papá no lo trata bien y muchas otras cosas, y que le prohíbe pasar la avenida. Y lo único que está haciendo el papá es protegiéndole la vida, protegiendo su integridad física, toda su integridad. Y así debemos ver nosotros los mandamientos. Y entonces, para eso son los mandamientos, para protegernos, son el amor de Dios con nosotros. Y entonces, como les decía, vamos acumulando una deuda que se vuelve impagable. Pero qué bueno es nuestro Dios, que envió a su único hijo a morir en esa cruz para que cumpliera la condena que nosotros teníamos. Nosotros merecíamos por nuestros pecados la muerte, y Él allí, al derramar su sangre, a su cuerpo ser molido en esa cruz, Él allí pagó la deuda que nosotros teníamos. La condena que debíamos pagar nosotros la pagó Él por nosotros. Y entonces eso es lo que ha hecho Dios con nosotros también, perdonarnos una deuda impagable. Y por ello deberíamos estar súper
hiper agradecidos con Dios por lo que ha hecho con nosotros, por tanta misericordia. Y así me imagino que debió salir ese funcionario de la casa del rey, agradecido, feliz. Debió salir dispuesto a ayudar a otros. Pero nos dice Efesios capítulo 2, los versículos 8 al 9, Dios habla hoy, nos dice: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Por la bondad de Dios hemos recibido el perdón. En verdad nosotros no hicimos nada para recibir el perdón. Este funcionario no hizo nada para que el rey le perdonara la deuda, simplemente presentarse delante de él para ser juzgado, pero no fue juzgado, fue liberado, fue salvado. Lo que hace Dios con nosotros, lo que nos pide el Señor a nosotros, dice: pues la bondad de Dios, por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Y nosotros a veces pasamos por la vida pensando hacer lo que quiso hacer este funcionario. Señor, tenga paciencia conmigo y le pagaré todo. Y así pasamos nosotros muchas veces la vida, pensando que con nuestras acciones pagarle a Dios la deuda que tenemos con Él. Y resulta que nosotros no tenemos cómo pagar esa deuda, no podemos. Y muchas veces nos refugiamos en una u otra religión y creemos que haciendo todos los ritos que nos ordena esa religión, o creemos que haciendo determinadas cosas entonces nos vamos a ganar el cielo, el perdón de Dios, la bendición de Dios. Y resulta que lo único que nos pide el Señor es que creamos en el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz para ser perdonados y salvados. Eso es lo que Él nos exige por su bondad. Pero al leer el resto de la historia, comprendemos que este hombre no salió con ese agradecimiento, con esa gratitud, con esa humildad que ha debido salir de la casa del rey, sino que salió lleno de orgullo. Salió pensando: no, es que como yo soy yo, claro, es que el rey no sabía quién soy yo. Como dicen algunos cuando es que usted no sabe quién soy yo. Mis hermanos, él salió pensando que merecía el perdón. Es más, era que debía ser perdonado porque era él. Y por tanto merecía ser liberado, merecía no ser esclavizado y merecía recibir todos los beneficios. Esa fue la actitud con la que salió: creer que merecía el perdón y que merecía su recompensa. Y vamos a la segunda parte, al segundo punto o al segundo error que cometemos nosotros, y es creer que no merecen el perdón sino el castigo. Primero, creer que nosotros o que yo merezco el perdón y todos los beneficios del perdón, amén, toda la recompensa. Pero creer que los demás no merecen el perdón sino el castigo es otro de los errores de esa naturaleza humana nuestra. Y más cuando no, si pasa con los que buscamos de Dios, y muchas veces entramos en estas cosas de no tener misericordia, mucho más sucede en los que no temen a Dios. Dice el versículo 28 en adelante, dice: pero al salir aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. En otras palabras,
este hombre sí le podía pagar la deuda. Él no podía pagar la deuda y le fue perdonada. Este compañero suyo sí le podía pagar la deuda, y mire lo que pasa. Dice, lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, tomó la misma actitud que él tuvo ante el rey y le dice, le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Como les decía, este hombre sí podía pagarle lo que le debía. Y dice, pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Y nosotros podemos decir, pero qué malvado, ¿cierto? Semejante deuda que le acaban de perdonar y no le perdona a este que le debía semejante miserableza y no es capaz de perdonarse. Qué tipo tan malo. Pero mis hermanos, debemos examinar nuestro corazón, y es la actitud que hemos tomado muchas veces nosotros. Dios nos ha perdonado una deuda impagable y nosotros muchas veces retenemos cosas de nuestros hermanos o de nuestro prójimo pequeñísimas, y las retenemos y no las queremos soltar y no se las perdonamos. Y yo no estoy diciendo aquí que si alguien le debe un dinero, entonces que le diga no me pague el dinero. No le estoy diciendo exactamente eso. Pero sí nosotros podemos ver la situación de la otra persona y ser misericordiosos, permitiéndole a esa persona una forma en que nos pueda pagar. Porque muchas veces estrangulamos a las personas de tal manera que pierden la paz y pierden todo. Y yo sé que hay gente que es muy sinvergüenza, que le gusta prestar, endeudarse y no pagar, pero no es el caso de todos, mis hermanos. Y este hombre que fue ante el rey y el rey le perdonó semejante deuda tan grande, demostró que era un sinvergüenza. Porque ¿por qué había llegado a semejante deuda tan grande? Era un muy mal administrador. Quizá como aquellos que prestan para de pronto irse a un paseo o qué sé yo, pero no porque sea una necesidad de verdad imperiosa, importante. Y demostró ser ese mal administrador y demostró ser un sinvergüenza, porque le dice al rey: tenga paciencia conmigo que se lo pagaré todo, sabiendo que no le podía pagar. ¿Cómo le iba a pagar semejante deuda? Pero mira que el rey no se puso a ver eso, simplemente tuvo compasión de él. Amén. Y le perdonó. Por eso yo les digo, hermanos, cuando se presten dinero entre hermanos, mire, sí, pero si se puede y lo puede hacer, bueno, listo, hágalo, pero sabiendo que si su hermano no le paga, usted está haciendo es una donación, una ofrenda. Porque qué feo y qué malo es cargarnos de rencor y de cosas y dejar que nazca en nuestro corazón una raíz de amargura. Y muchas veces, mire cuántos dejan los caminos de Dios por situaciones como esta. Por eso el Señor nos da ejemplo de compasión y misericordia por nosotros. ¿Por qué intentamos que la gracia tenga sentido cuando se trata de recibirla, mas no cuando se trata de darla? Aceptamos sin ningún problema que la gracia sea merecida para nosotros, pero cuando se trata de darla necesitamos que haya una buena razón.
Qué felices somos cuando recibimos el perdón y sus beneficios, pero cuando se trata de ofrecerlo, ¿por qué ponemos tantos argumentos? Si lo que recibimos fue por gracia, ¿por qué no lo podemos dar por gracia? Y así dejar de ser cobradores de deudas esclavizantes y convertirnos en instrumentos de liberación y paz. A veces nosotros decimos, no, pero es que me la hizo, me la tiene que pagar. Mis hermanos, nosotros cuántas veces la hemos hecho, entonces también tenemos que pagarla. Midamos a los demás como Dios nos ha medido a nosotros. ¿Y saben cómo nos ha medido Dios? Con amor, compasión y misericordia. Así nos mide Dios. Dice los versículos 31 al 34, dice: esto que hizo el funcionario después de haber sido perdonado de semejante deuda impagable, y no perdona a su compañero que le debía un poquito, y dice: esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo, ¿cómo le dijo? Malvado. Y de verdad, nosotros muchas veces nos convertimos en malvados por no tener compasión con los demás. Yo te perdoné toda aquella deuda porque me rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Tremendo. Miren las consecuencias de primero pensar que nosotros sí merecemos el perdón, pero que los demás, en segundo lugar, quizás no lo merecen. Y hay algo muy importante aquí. Si este hombre, después de ser perdonado de esta deuda impagable, hubiese salido con la humildad y lleno del amor que había recibido y de misericordia, y cuando vino su compañero y clamó misericordia ante él por esa pequeñísima deuda, y le hubiera concedido el perdón, mire lo que hubiese pasado. Estaría libre él, amén, y el compañero estaría libre. Pero miren lo que pasa aquí. Ahora está esclavizado él y esclavizado su compañero. Esto es como una reacción en cadena. Nosotros ofrecemos el perdón y estamos ofreciendo libertad. Y si quien recibe esa libertad también ofrece el perdón, otros son libres y es una reacción en cadena. Pero si retenemos la misericordia, si retenemos el amor, si retenemos la gracia, a otros le va a ser retenido también el favor, la misericordia y la gracia y el perdón. Y hay algo aún más complicado ahí en el versículo 35. Mira lo que dice el Señor. Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. La palabra dice
que lo que nosotros liberemos será liberado, pero lo que nosotros retengamos será retenido. Así que Dios nos ha perdonado, mis hermanos, nosotros una deuda impagable, nosotros ¿por qué no vamos a perdonar? Y saben que Dios hoy ha puesto en nosotros su Espíritu Santo para ayudarnos en todo. Sí, porque como seres humanos en verdad somos dados a la maldad, al egoísmo, pero para eso Dios dejó su Espíritu Santo con nosotros, para que estuviera en nosotros y nos ayudara. Y quiero terminar con una palabra que está en Isaías capítulo 61, los versículos 1 y 2. Les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente de la palabra. Y dice así la palabra. Y si es posible, ponga su mano en el corazón. Su mano, póngala en el corazón. Porque Dios nos ha hecho instrumentos suyos. Y si quiere, repita después de mí: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros sean puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Amén y amén. El tiempo del favor del Señor ha llegado, mis hermanos, y no nos preocupemos por nuestros deudores. El Señor se va a encargar de ellos, y lo que Dios haga con ellos es lo mejor. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te bendigo. Te pido en el nombre de Jesús que quede sellada en cada corazón, en cada vida, que se vuelva parte de nuestro carácter, Señor bendito, para que seamos no solo oidores de tu palabra, sino hacedores de ella en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Fuego